los sustentos necesarios que permitan validar los egresos realizados, que sería la documentación, soporte o fuente debidamente legalizada. Entre ellos están los flujos monetarios o documentos representativos como los títulos fiscales para entregar, notas de crédito para efectivizar y otros documentos para efectivizar las recuperaciones de inversiones a corto plazo. También están las recuperaciones de anticipos concedidos, ya sea en efectivo o mediante compensación o amortizaciones de obligaciones en el mismo, ya sea también por recuperaciones del IVA que deben realizarse a las entidades del sector público o al tenor de lo establecido en la ley del régimen tributario interno. Siguiente. Espérame un ratito ahí, Bené. Tú mencionaste algo importante cuando hablaste en la medición inicial. Mencionaste ahí un asiento simple. Hay un importante que les dijo Bené ahí, que les dice cómo se debe de contabilizar los anticipos de fondos. Es un asiento sencillo, chicos. Solo tiene dos cuentas, nada más. Una cuenta que ve en el debe y otra cuenta que ve en el haber. Bajo ese caso, Bené, ¿me puedes dar un ejemplo con el catálogo? Si tienes que revisar el catálogo, revísalo. Es que eso lo explicaría una compañera más adelante, pero sería a la cuenta 112, anticipo de fondos. Ya, pero a ese nivel lo registramos, pues, ¿sí o no que no? Sí. Ok, significa que hay que ver a cuál corresponda, a qué clase del anticipo corresponde. Sí, depende de a qué anticipo corresponda. Ok, y la contracuenta que va en la parte de acreditando. Sería a la efectivo equivalente de efectivo, que esta ya sería la... Depende también, porque el profesor, si se va a realizar a redimir el impuesto al valor agregado, sería la 113.81. Cuentas por cobrar el impuesto al valor agregado. No me mezcle con lo del impuesto al valor agregado. Hablemos primero de la concesión del anticipo de sueldo, que estábamos muy bien, ¿verdad? Entonces sería a la 111. Y se acredita efectivo y equivalente efectivo, pero en función de eso... ¿Cuál? A la 111, efectivo equivalente efectivo. Ya, pero en función de eso dependerá, en este caso, qué clase de entidad se trata para ubicarla que corresponda del porque Banco si estamos hablando, del Ecuador. Esa sería la 111.06. Ok, dependiendo, estaremos atentos a eso, ¿ok? Listo, sigamos. Otra cosa que le iba a hablar sobre los anticipos a servidoras y servidores públicos. Las entidades a través de las unidades responsables de la gestión financiera podrán conceder los anticipos de las remuneraciones mensuales unificadas o honorarios señalados en el presupuesto institucional debidamente devengados a los servidores y servidores de institución hasta por un monto equivalente al 100% de la misma. El valor así será recaudado nada más por la unidad administrativa, financiera e institucional al momento de efectuar el pago mensual de la remuneración. Y por excepción y en caso de emergencia debidamente justificado por la unidad de administración de talento humano de cada institución, se podrá conceder un anticipo de hasta 3 remuneraciones mensuales unificadas del servidor, siempre y cuando la capacidad de pago le permita cubrir la obligación contraída del anticipo, y además de esto será descontado de sus haberes dentro del plazo de 12 meses contado desde su otorgamiento que se le dieron. Y por su parte, dicha institución o entidad financiera será responsable del control interno y de la verificación de la capacidad de pago al servidor. Depende de la aplicación de la normativa vigente que ellos le hayan otorgado. Muy bien, Bené, ¿no? Que me has revisado, inclusive también la lo sé, chévere. La siguiente compañera. Ok, ahí está el ejemplo que dijo Bené, ¿no? Ah, te toca a ti final, ya. Sí, ya. Sobre la medición inicial, ok, ya. Sobre la medición inicial nos dice que el criterio de esta medición inicial de las propiedades, planta y equipo dependerá del tipo de transacciones mediante la cual la entidad controle este activo. Ya,
Para la perspectiva general de una medición inicial es que el costo de la adquisición o producción viene siendo el valor actual de un pago estimado por la actividad que se realizará y se registra como un activo con un abono de provisión o acumulación. Para las transacciones entre partes independientes, el costo de adquisición va a representar un valor razonable del elemento en el momento inicial. Pues bien, aquí los anticipos de fondos se registrará al valor nominal o desembolsado, debitando las cuentas del subgrupo de anticipos de fondos que correspondan. Es decir, aquí como yo he puesto como ejemplo lo que es como un anticipos de fondo de bienes y servicios. A los proveedores, sí, los anticipos a proveedores de bienes y servicios, que viene siendo la 112.5. Y esta se va a acreditar a la cuenta del subgrupo del efectivo, equivalente de efectivo, que como yo puse de ejemplo, mediante el Banco Central del Ecuador de Empresas Públicas. Ya, para esto de anticipa proveedores de bienes y servicios, este proceso presenta un mecanismo para que el registro de anticipos de contratos de obra, un ejemplo, ¿no? de infraestructura y de provisión de bienes y servicios, garantizando la existencia de un compromiso presupuestario previo a la entrega del anticipo, donde a través de este mecanismo se va a asegurar que se cuente con los espacios presupuestarios para amortizar el anticipo del contrato. Maestra, la siguiente sigue mi compañera. Ya sobre los anticipos de fondos, una pequeña definición sería que comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos, indebidos sujetos a reclamos y egresos realizados por recuperar. También tienen como objetivo verificar los anticipos de fondos que cumplan con las disposiciones legales y determinen la razonabilidad de los saldos. En lo referente a la medición posterior, lo que se debe hacer es que los saldos se amortizarán conforme al devengado. También hace recuperación de acuerdo con los documentos habilitantes debidamente de las cuentas de activos o gastos correspondientes y acreditando la cuenta del subgrupo de anticipos de fondos. La diferencia entre el valor del activo adquirido y el costo de los servicios se acreditará en la respectiva cuenta del subgrupo cuentas por cobrar. Un ejemplo y también de eso, ¿cómo podría ser? Un ejemplo contable. Sería en la cuenta de anticipos de fondo es en la 112. Ya, pero ¿cómo es la ubicación del asiento? ¿Cómo sería? Primero va lo que es sería la 112.05. Ya, pero ¿cómo queda el asiento al momento de recuperarlo? Y contra la que sigue cuentas por pagar. No existe eso, Micaela. Tú me estás diciendo a mí que sería una 112 contra una cuenta por pagar. Si tú te pones a pensar, ahí no me estás recuperando, lo anticipo, y no existe un asiento así.
no existe, ¿no? No me estás recuperando porque me estás, al colocarme la 112 en el debe, tú lo que estás haciendo más bien es incrementando la cuenta de anticipo. Al recuperar, ¿qué debería de pasar? Debería de disminuir, ¿sí? Claro, dependiendo cómo hayan establecido el tiempo y los porcentajes para amortizar o para devengar el anticipo. Entonces, no es correcto lo que me acabas de mencionar. ¿Qué sería la siguiente? Entonces sería... Continúa. No, profesora, yo creo que no. Ya, Dice, y también... no escuchó la pregunta. La pregunta que le decía, yo le pedía a... Sí, le entendí, es sobre un No, asiento, sobre lo referente que le estaba hablando. Ya Nuseli nos está preguntando por el chat que no escuchó la pregunta. Para la clase, la pregunta que le estaba haciendo, porque debemos de conocer, ahí lo dice la norma, ¿sí? En este caso, ¿cuándo o cuál sería el asiento que yo debo de hacer para devengar un anticipo, para amortizar un anticipo, ¿sí? O lo contrario, para recuperar un anticipo, ¿sí? Que es muy diferente, ¿verdad? Esas son dos cosas diferentes. La una es el procedimiento normal para amortizarlo y el otro es recuperar. ¿Por qué se produce la recuperación de un anticipo? Imaginemos lo siguiente. Yo contraté a un proveedor, ¿sí? Qué sé yo, para comprarle bienes. Contractualmente le dije al proveedor, como entidad del sector público, le dije al proveedor que le voy a dar un porcentaje de anticipo. Pero sorpresa, el proveedor me recibe el anticipo y nunca me entregó los bienes. ¿De acuerdo? Entonces, hay un proceso legal que hay que seguir para recuperar ese anticipo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene un asiento de recuperación. Distinto al mecanismo normal. El mecanismo normal es devengarlo, ¿sí? O amortizarlo. Cuando hacemos eso es porque el contratista está cumpliendo normalmente, ¿sí? O porque en este caso el empleado también está cumpliendo normalmente. ¿De acuerdo? También puede darse en el caso, Bené mencionó algo importante, dijo los anticipos de remuneraciones. Aunque ustedes no lo crean, hay servidores que no se les puede cobrar. Si se les entregó un anticipo y después no se les puede cobrar. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen comprometido su sueldo. O él no se esperaba y después le llegó el juicio de alimentación por los 4 hijos que tiene por ahí regados. ¿De acuerdo? Y ustedes saben que ahí se protege el interés de los niños, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahí? Le mochan de su sueldo, así sea que tenga que recibir $1. Entonces, ahí pasa que no podemos recuperar. Entonces, se puede llegar a un acuerdo con el servidor y el servidor puede depositar en efectivo ese valor a la cuenta. Entonces, ahí aparece ese asiento, ¿de acuerdo? Y el asiento sería sencillo. Se debita efectivo y equivalente efectivo contra... Y se acredita anticipo. Anticipo de fondo. Así es el mecanismo, chicos. No me le dan mucha vuelta a eso. En su cabeza usted debe de ubicar aquí lo sencillo, pues, pero para eso es necesario que me manejen las naturalezas de la cuenta. Bené lo tiene, mire, Bené lo dijo rapidito, se acredita. Es eso, nada más, ¿sí? Piense, pues, si yo la ubico en el debe va a ser imposible porque la estoy incrementando. Entonces, la única forma de ir recuperando es mandarla al haber, ¿de acuerdo? Ya, sigamos. ¿Le acaban de ir? No, es que tenía el micrófono apagado. Y la siguiente es sobre la recuperación de los anticipos de fondos, que se registra debitando la cuenta del subgrupo de efectivo y equivalente de efectivo y acreditando la cuenta del subgrupo anticipos de fondos.
Cagua, ¿cuáles serían las disposiciones legales que deben de reunir los anticipos de fondo para poder ser otorgados, por ejemplo? Ahí tú me dices en el último cuadro, verificar que los anticipos de fondo cumplan con las disposiciones legales y determinar la razonabilidad de los saldos. ¿Cuáles serían esas disposiciones legales? Yo como contador, ¿qué debo de revisar constantemente antes de hacer un proceso de registro de concesión de un anticipo de fondo? Peor si trabajamos en el sector público, porque respondemos solidariamente con los otros. Cuando digo con los otros, imagínese que usted sea la contadora de la prefectura, ¿verdad? Usted responde con el tesorero, con el financiero y con la máxima autoridad de ley. Nos jalan también ahí como contadores. Entonces, ¿cuáles serían esas disposiciones legales que yo debo verificar que se cumplan? ¿Como cuáles? No es necesario que me diga ni el artículo ni el nombre de la disposición legal, pero ¿qué es lo que me dice las disposiciones allí? ¿Qué es lo que yo tengo que verificar? La verdad que ese es el objetivo de los anticipos de fondo, sí. Pero no es el objetivo, hija mía, porque el objetivo de un anticipo de fondo, ¿qué es? En este caso, entregarlo para que se produzca la entrega de un bien, de un servicio o la ejecución de una obra. Ese realmente es el objetivo del anticipo, si no, no existieran, pues, amiga. Si no, no, pues. Yo lo que me estoy basando es tú tienes ahí en tu cuadro de presentación, tú mismo has puesto eso ahí, o quienes que hacen las diapositivas. Yo me estoy puesto ahí en la diapositiva. Y te pregunto en ese caso, nosotros, porque ahí te está diciendo que se deben verificar. Entonces, en ese caso, según las disposiciones legales, ¿qué es lo que yo debo de verificar para efecto de que se cumplan, en este caso, los requisitos o los parámetros, no sé, para la cuestión de la concesión de un anticipo? Esa es la pregunta, basada en tu misma diapositiva que me estás presentando allí. Este sería el valor en los libros. Pero el valor del libro es mío, pues yo soy la contadora. El valor del libro se activa mientras yo registre, ¿sí? Mientras yo lo registre. Pero yo como contador no voy a dar paso al registro si es que primero no reviso cuáles son, qué es que me dice la disposición legal al respecto. ¿Ya? A eso es lo que voy. ¿Qué sería en este caso que yo debo de verificar? Que ahí te dice verificar que los anticipos de fondo cumplan con las disposiciones legales y determinar la razonabilidad de los saldos. En la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ahí debemos de verificar las disposiciones legales. Solo allí. ¿Y qué nos dice ahí al respecto, por ejemplo? Un solo ejemplo. Bueno, siga yo bien. Ya, profe, va. Información relevante. Al final de cada ejercicio, al final del ejercicio se deberá relevar la siguiente información para anticipo del fondo. Un punto nos dice que el valor en los libros del subgrupo de anticipo de fondo de acuerdo con la materialidad de los mismos. Y en otro punto nos dice que hay que registrar la antigüedad del valor en libro del subgrupo de anticipo de fondo. Y para que se dé esto, profesor, hay que tener presente que los porcentajes que se pueden considerar en el sector público, ya sea en el departamento de obra, nos dice que ese valor no podrá ser mayor al 50% del monto adjudicado. Y en lo que es el departamento de bienes y servicios, no podrá ser mayor al 70% del monto. Y en lo que es consultoría, tampoco podrá ser mayor al 70% del monto. Ok, ahí yo me está dando respuesta a lo que yo le preguntaba en este caso a Yadira. Mire, eso nos dicen las disposiciones legales. Entonces yo como contador, cuando me llegue a mí un proceso completo de ejecución de obra, primero tengo que verificar que no le vayan a conceder un porcentaje mayor a los establecidos.
¿sí? Generalmente están establecidos en los pliegos de esos procesos. Entonces, en obras tengo que verificar que no me le vayan a dar más del 50%. Si pasara eso, ¿qué tengo que hacer como contador? Debo de objetar eso. Ok. Yo vi, ¿cómo yo evidencio el valor en libros? ¿Cómo aparece allí? ¿Fruto de qué? Según corresponda, ¿no? En su grupo que corresponda. Con cualquier ejemplo, si quieres hablar de anticipo de remuneraciones, anticipos a proveedores de bienes y servicios, anticipos de contratistas, cualquiera, no hay problema. Ya digamos que en un anticipo de contratista, profe, o sea que si no se termina la obra en un periodo, digamos en el 2017, 2020, y queda abierta, no se ha vengado todo su totalidad del saldo, lo que dice, el saldo se continúa en el otro ejercicio, como por decir. Ok, muy bien, se arrastra, lógico, porque no la he recuperado. Es decir, el monto seguirá existiendo en libros, es decir, seguirá permaneciendo en los registros contables. ¿Sí? Sí, profe, ya, okay. Y también nos dice que para exigir una garantía en las condiciones establecidas, hay un artículo en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde el artículo 73, que nos dice las formas de garantía, y en lo que nos dice, en los contratos que se refiere a esta ley, son los contratistas los que pueden decir cualquier garantía de la siguiente forma, ya sea garantía incondicional, garantía de fianza instrumental, aumentada, irrevocable y de cobro inmediato. También nos habla sobre la primera hipoteca de bienes y raíces y sobre los depósitos de fondos del Estado y certificado de depósito a plazo. Depósito a plazo, creo. Ya, según tu investigación de esas tres que acabas de mencionar, aunque dice un poco más el artículo 73 con relación a la forma de las garantías, normalmente, ¿cuál es la que más utiliza el Estado? Que no todas las utiliza. Hay una que tiene un poco más de la que es póliza, las pólizas, profesora. Ok, y las pólizas están en el numeral 1, el que tú mencionaste. Ahí están las pólizas de seguridad. Deben estar otorgadas generalmente por una aseguradora. ¿Ok? Bueno, se me quedaron cortos en este tema. Este tema es muy bonito. Este tema debieron habérmelo complementado con lo que dice exactamente las normas de control interno también. Bueno, Ayoví hizo un complemento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional. Hubiera sido bonito que la presentaran ahí en las diapositivas. Porque si notan que la normativa del Sistema Nacional nos dice algo, ¿verdad? Sí, nos dice cómo hacer un registro, pero hay muchos complementos más que nosotros tenemos que conocer. Esto es un mundo, ¿sí? Es un mundo de información que no solamente va a estar en un solo instrumento, ¿sí? O no solamente va a estar compilado en una sola normativa, no, hay un sinnúmero de normativas y debemos de conocerlas. Eso nos va a permitir hacer un buen registro. Entonces, por ahí faltó un poquito haber también aumentado eso. Tenían algo bien bonito para hablar de las normas. Sin embargo, toda la clase, revise por favor las normas de control interno, concretamente la que yo puse por mensaje. Acabo de subírselas también en la plataforma. Si no, no se preocupe, usted puede indagar. Profesora, yo hablé sobre ese tema, sobre las normas de control interno 405. No me hablaste completo, Bené. Yo me las sé, hija mía. Faltó fondos a rendir cuenta por caja chica. Sí, no estaban completas, hija mía. Tú me hablaste parte de eso y mencionaste en este caso, por ejemplo, los anticipos de remuneración. Pero ahí hay otras clases de fondos también. Por ejemplo, la norma te dice obligatoriamente hasta cuándo se pueden devengar. Unos pueden pasar del 31 de diciembre al siguiente ejercicio, otras no pueden pasar. Eso lo dice la norma. ¿Estamos? Entonces, falta un complemento bien bonito ahí, haber sido más exacto, por ejemplo, con cada uno. Y el complemento también que lo mencionó, yo vea lo último, pero nos hizo falta también de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? Pero chévere, de pronto las hubieran puesto ahí en la diapositiva, porque a veces yo que conozco el tema, para mí es sencillo, yo les entiendo, pero estoy seguro que la clase probablemente aquí se ha quedado un poco de vacío, sino que no los dicen.
Yo les digo, ¿tienen preguntas? Todo el mundo se queda callado. Yo me imagino que ustedes lo hacen por espíritu de cuerpo, porque son con sus compañeros y a lo mejor no quieren hacerle las preguntas. Pero no, pues se están causando un daño, porque en el examen, ¿qué creen que va a pasar en el examen? Yo asumo que ustedes ya me están manejando los temas, porque no hablan, porque no dicen nada, y ahí en el examen nos vemos, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que ser participativos, ¿ok? Ya, listo, chicos. A ver, vamos a ver, ¿cuáles ya llevamos ahorita? Déjenme ver cuántas van. Estamos anticipos, salimos de inversiones en salimos también en proyectos y programas y salimos también con bienes biológicos también. Bueno, vamos con, no sé a quién yo le di cuentas por cobrar. ¿Quién tiene cuentas por cobrar? Son las normas técnicas 6. ¿Quién está? ¿Quién debe de? ¿A quién le di cuentas por cobrar? Buenas tardes, profesora, a nosotras. Ya, ¿quiénes son ustedes? Díganme por favor los nombres. Loza, Olivo y Bone. Ya, listo, ya voy a ponerlas aquí. Ok, sigan. Profesora, lo que pasa es que mi grupo no se preparó en sí, no nos pusimos de acuerdo. Bueno, ok, listo, no se preocupen. Yo voy a explicar entonces el tema. Vamos a lo que son cuentas por cobrar. Es sencillo. Nosotros ya habíamos hablado en las clases anteriores que las cuentas por cobrar denotan ingresos, ¿verdad? Es decir, las 113 están relacionadas con ingresos y las cuentas por pagar, en este caso las 213, están relacionadas con los egresos, ¿verdad? De hecho, de esa forma el clasificador presupuestario permite la interrelación entre ellas, ¿ok? Siempre. Dentro de estas cuentas por cobrar hay un tema bastante interesante que es el impuesto al valor agregado. De pronto en una contabilidad normal le pregunto a la clase, cuando yo compro y ese producto, ese bien, lo que sea, genera o grava tarifa 12%, ¿cuál es la cuenta que yo debo de utilizar cuando yo compro? En el IVA, en una contabilidad normal. ¿Cuál es? La profesora. IVA en compra. IVA en compra. ¿Otro nombre de pronto? ¿O IVA qué? IVA pagado. Muy bien, IVA pagado. Entonces estamos claros, ¿ya? Cuando aquí compramos en una contabilidad normal es ese. Ya, vámonos al otro. Cuando yo vendo, y de pronto lo que yo venda, esos bienes o servicios están grabados con tarifa 12%, generalmente lo conocemos como IVA en ventas o IVA cobrado. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Recordando eso? Sí, profesora. Ya. Ay, acá no pasa eso. ¿Sí? Acá no van a aparecer esas cuentitas que están ahí, de IVA en compras, IVA pagados, o IVA en ventas, o IVA cobrado. No, pero se van a reemplazar con otras cuentas. Y las cuentas con que se reemplaza están en las que acabé de mencionar, en las 113 o en las 213. ¿Ok? Entonces, si nosotros revisamos aquí en el catálogo, vamos a ver que ellas aparecen, en el caso de las 113, están en las 113.81. Mírenlas aquí. Sí, estoy en la 113, no en el grupo. Miren, cuentas por cobrar. ¿Sí? Y aquí están todas las cuentas por cobrar, como ya habíamos aprendido aquí. ¿Se acuerdan por qué era que ellas se enlazaban? ¿Sí? Si ustedes observan aquí, estos siempre son los dos primeros dígitos de una partida presupuestaria. ¿De acuerdo? Entonces, la 113.81, aquí tenemos las cuentas por cobrar del impuesto al valor agregado.
Y según correspondan, chicos, si es una compra, debo de utilizar la 113.8101, o si es una venta, la 113.8102. En el caso concreto, nosotros aprendimos el año pasado cuando el gobierno, en este caso, dispuso que para la cuestión de todas las entidades del sector público siempre deberán retener el 100% de IVA. ¿Se acuerdan de eso? Entonces crea esta cuentita que está aquí. Esta cuenta no existía antes. Apareció con esta nueva implementación de la normativa tributaria de que las entidades del sector público siempre de las compras, miren, deberán retener el 100%. ¿Ok? Entonces, esas cuentitas de IVA que acabamos de ver que ocurre en la contabilidad normal, ¿sí? Acá en cambio se reemplazan con estas tres que están aquí, según corresponda. ¿Ok? Así como las tenemos aquí, sea para comprar o sea como para vender, vámonos un momento acá. Si yo soy agente de retención o por ley a mí me corresponde retener el IVA, acuérdense que aquí aparecían ciertas cuentas que generalmente nosotros las llamábamos retención de IVA y en función del porcentaje nosotros íbamos poniendo, no sé si ustedes se acuerdan, que poníamos que 70%, poníamos 30%, poníamos 100%, bueno, y en fin, estos eran auxiliares que nosotros creamos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esto? Esta es contabilidad cualquiera, ¿no? Las tradicionales, las que normalmente nosotros manejamos. Acá en el sector público no ocurre esto. Acá en el sector público se reemplazan con las 2.1381. Mire, ¿verdad que es igualito? Si ve, lo único que cambia acá es que en lugar del 1 que pertenece a activo, lo cambio al 2 que pertenece a pasivo. Y ubicamos las 2.1381. Mírenlas ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, ya las tenemos. Cuentas por pagar, impuesto al valor agregado. En el sector público las tenemos clasificadas dependiendo quién son, ¿sí? Si, por ejemplo, yo le compro a un contribuyente especial, si yo le compro a una persona natural, ¿sí? Si yo le compro, en este caso, sea por bien, sea por servicio, como los estamos observando aquí. Miren, ¿sí ven? Adicionalmente, si yo, por ejemplo, cuando vendo, se supone que siempre que yo vendo, yo debo de facturar, ¿verdad? Porque el que vende es el que emite el comprobante de venta. En este caso, hablando de un sector público, el sector público jamás le va a emitir una nota de venta, pues siempre le va a emitir o una factura o una liquidación de compra de bienes y servicios. Si estamos claros en eso, recordando cosas que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Me refiero a la asignatura del ciclo pasado, ¿ok? Entonces, aquí están clasificadas en función de eso, ¿sí? Siempre en función de eso, ¿de acuerdo? A quién yo le estoy comprando. Ahora, si ustedes recuerdan como entidad del sector público, acuérdense de la matriz del cuadrito de retenciones, ¿sí se acuerdan? Si una entidad del sector público, por ejemplo, le puede retener a un contribuyente especial, si una entidad del sector público le puede retener a otra entidad del sector público, si una entidad del sector público le puede retener a alguien que es una persona natural obligada a llevar contabilidad, que es una sociedad, o simplemente a una persona natural que emite factura nada más. Entonces, en función de eso están destinados aquí los porcentajes. Pero nosotros tenemos que estar claro que en el sector público, independientemente de eso, siempre va a retener el 100%, ¿sí o no? Entonces, como siempre va a retener el 100%, chicos, prácticamente se reemplaza, no todos, pero sí la mayoría de estos porcentajes y la utilización de la cuenta tendría que ser esta última que está acá, ¿sí? Es decir, esta última, 2.1381.14, cuentas por pagar impuesto al valor agregado 100%, porque las entidades del sector público retienen el 100%, no importa si sea bienes, no importa si sea servicios. Entonces, esta cuentita que está aquí reemplaza en su mayoría a las de acá. ¿Por qué digo en su mayoría? Porque recuerden que hay un tratamiento, una condición especial cuando una entidad del sector público le compra a un contribuyente. Y les pregunto a ustedes lo que recuerdan el año pasado. ¿Será que una entidad del sector público le puede retener a un contribuyente especial? ¿Que retenía o no?
¿Cómo dijo, profe? ¿Un ente? Que si una entidad del sector público le podía retener a un contribuyente especial por concepto de IVA. Bueno, eso yo creo que es mi volumen que está abajo ahí. Ahí ya está más alto. No sé si eso influye. Pregunto, ¿le puede retener eso o no le puede retener? ¿Qué pasa entre la entidad del sector público y el contribuyente especial? No la podía retener, no, que las del sector público solo podía retener en mismas entidades del sector público, no con otras. Gracias, Belén. Es que Belén es la única que por lo menos no se olvida del ciclo pasado. Los conocimientos se deben de, no los olvide, ¿verdad? Que miren, es una secuencia. Estamos en contabilidad ornamental, pero va a necesitar lo que aprendió en tributación también. Normal, pues no le puede retener, y en virtud que no le puede retener, significa entonces que la entidad del sector público está obligada a devolverle, entregarle el 100% del IVA. Y si eso es así, para en el caso de las contribuyentes especiales, debería utilizar la cuenta que está aquí. Miren, y si ustedes vean el concepto, cuentas por pagar, impuesto al valor agregado, contribuyente especial, 100%, SRI 100%, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea, estas cuentas que están aquí están relacionadas en función si la entidad del sector público puede o no retener. Y si retiene, ahora que ellas siempre retienen el 100%, por aquí tienen la cuenta que corresponde, ¿sí? Y si ella le compra a un contribuyente especial, por aquí tiene la cuenta. Entonces, en otras palabras, lo que yo les decía, que esta cuentita aquí prácticamente está reemplazando las de acá. Sí, las de acá casi ya no se utilizan. Se utilizaban cuando antes, según el cuadro de retención de IVA, las entidades retenían en función de que si era bienes, el 30%. Que si era servicio, el 70%. Que si era honorarios profesionales o arriendo, el 100%. Ahora ya no existe eso, pues, ¿sí? Ahora actualmente retienen independientemente de lo que sea, si es que le pueden retener, dependiendo quién sea el contribuyente, el 100% de IVA, ¿ok? Entonces, ahí es que aparece la conexión, como acabo de indicarle, de las 113.81 versus, en este caso, las 213.81, ¿ok? Regresemos en este caso a la 113.81. Aquí. Observe, por ejemplo, la primera que está aquí. Cuentas por cobrar impuestos, ¿sí? 113.81. Las entidades, en el caso de las que cobran impuestos, ¿verdad? Ustedes ya saben que no son todas las entidades del sector público. Pues aquí en nuestro país, de lo que hemos aprendido, están a nivel nacional el Servicio de Rentas Internas y a nivel local los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, ¿de acuerdo? Ahora, si hay una gran diferencia entre las dos, es que el SRI, su contabilidad la lleva en función de las entidades que pertenecen al presupuesto general del Estado. Y los gobiernos autónomos descentralizados es fuera del presupuesto, es decir, ellos tienen autonomía financiera, aún para el proceso de registro de sus operaciones o de sus transacciones diarias. Entonces, en función de eso, ¿qué pasa con las cuentas por cobrar? Va a suponer usted que un municipio determinado pretende, en este caso, o tiene el derecho de cobrar de los impuestos, impuestos prediales, impuestos rústicos, lo que sea. Presupuestariamente, usted recuerda que los impuestos prediales los tenemos aquí. Mire, está en una 110201. Se me perdió el ratón, esperen. No puedo señalarles. Déjenme ver si lo agarro acá. Acá está. ¿Sí? Mírenla aquí. Presupuestariamente, ese es el ingreso. Estamos en una 110201. Jalémosle entonces acá. Presupuestariamente es una 0201, ¿verdad? A ver, confirmemos si es eso. Listo. Estamos entonces en la parte presupuestaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un municipio cada vez que quiere cobrar? Primero, antes de hacer el cobro,
es obligatorio que los municipios primero registren el derecho de cobro. Primero eso, el derecho de cobro, que ya lo habíamos revisado cuando les expliqué por qué es que en esta 113 y en esta 181 aparecen esas dos benditas columnas, que la una dice devengado y la otra dice cobrado, y se repite el mismo dígito. Vamos para volver aquí, sepan, pensar que ya lo hablé, pero capaz que algunos estarán en el aire, esta partecita de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Obligatoriamente tiene que registrar el derecho de cobro. El derecho de cobro solamente queda registrado, pero no significa que ha recibido el ingreso, es decir, que ha recibido el efectivo y equivalente de efectivo. ¿Estamos? Entonces, cada vez que él quiera registrar el derecho de cobro, tiene que debitar las cuentas por cobrar, que en este caso vendría a ser una 113 puntos, y los dos primeros dígitos de la partida presupuestaria me dicen cuál es, y me dice que se trata de esa, de una 113.11. Yo me voy a mi catálogo para ver pues de quién es que se trata, y su nombre es cuentas por cobrar impuestos. Entonces, esta es la cuenta que yo debo de debitar. Muy bien. Pero ¿cuál es la cuenta en este caso que yo debo de acreditar? La cuenta me la da igual la misma partida presupuestaria. Significa que yo debo de conocer primero la partida presupuestaria para yo irme al catálogo y buscarla. Ahora, sin necesidad de buscarla todavía, como se trata de un ingreso, yo digo, el catálogo me lo va a asociar con una cuenta de ingresos. Y si nosotros recordamos en el catálogo, ¿con qué códigos estaban registrados los ingresos? ¿Quién me recuerda eso? Los ingresos de gestión con el 62 y los ingresos o gastos con el 63. Muy bien, entonces vamos allá. Debe de mandarnos ahí. Miren ahí nos mandó. ¿Sí se dan cuenta? Véanlas ahí. Ahí está como dijo la compañera, en una 62, observen ahí, ¿ya? Entonces, esta es la cuenta de ingresos. Significa que esta es la que yo tengo que acreditar. La ubico. Muy bien. ¿Estamos? Ahí está el mecanismo del registro del derecho de cobro. Intervienen las cuentas por cobrarse. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, en ese asiento, como ustedes bien pueden observar, no está ingresando el efectivo todavía. ¿Sí? Ahí me está dando a entender como que todavía ningún contribuyente se ha acercado a pagar. ¿De acuerdo? En el momento que el contribuyente se acerque, ahora sí, a las oficinas de recaudación de este municipio y comience a pagar, esta cuentita que hoy estaba debitando, en lo posterior deberá ir poco a poco acreditando. ¿De acuerdo? Ejemplo, va a suponer en este caso que aquí estaban $100,000 y por consiguiente acá también estaban $100,000. Déjenme hacer el presupuesto más acá. Ahí. Entonces, conforme los contribuyentes se acercan a pagar, esta cuenta por cobrar tendrá que ir disminuyendo. Y usted sabe que la naturaleza contraria de todos los activos, al disminuirse, deberá siempre mandarse al haber. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer que ya hemos recibido un pago de los contribuyentes. Por consiguiente, hablemos de un valor, no sé, se me ocurre decirle $5,000. ¿Sí ven? ¿Qué está pasando ahí con esa cuenta por cobrar? Comienza a disminuir porque recién ahorita estamos recaudando, ¿sí? Está ingresando el efectivo y equivalente efectivo. ¿Cómo sea que paguen? Pues si pagan en efectivo caja, se utilizan en este caso medios bancarios, pues estará en este caso el banco, ¿no? Y en este caso, aquí, fundamentalmente, la contracuenta que va a ir será el mecanismo como yo cobre. O bien sea caja o, en este caso, bien Banco Central del Ecuador o Banco Comercial. Entonces, generalmente, cuando nosotros hablamos de las oficinas de recaudación, la mayoría va con su efectivo y la mayoría paga de esa forma, en efectivo. Entonces, por consiguiente, la cuenta sería esta, caja recaudadora.
¿Ok? Ahora, ¿qué puede pasar también con estas cuentas por cobrar? Puede pasar que llega el 31 de diciembre y no todos los contribuyentes se acercaron a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mayoricemos por la cuenta por cobrar. ¿Qué estaría aquí pasando? Estaría pasando que en algún momento se estableció el derecho de cobro por 100,000 y que a duras penas solo logramos cobrar el 31 de diciembre $5,000, lo que significa que todavía tengo un valor pendiente por cobrar, que sería de $95,000. Ahí sí. ¿Qué pasa generalmente en los municipios? Los compañeros deberían habernos explicado esta partecita, que también es chévere, obedece igual a la parte legal, porque aquí, nótese que en contabilidad gubernamental nos está sonando a cada rato la parte legal. ¿Qué es eso? Pues cuando se trata de gobierno, nosotros asociamos a solo lo que está permitido. Y recuerden que es la ley, pues la ley manda, prohíbe y permite. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vienen los mecanismos que generalmente los gobiernos autónomos descentralizados instauran para procesos de cobros, ¿ok? Y estos mecanismos generalmente se conocen como procesos coactivos, ¿de acuerdo? Porque esta cuentita que está aquí, al 31 de diciembre se va a cerrar por completo, pero no significa que pierdo los 95,000, es decir, que no los voy a cobrar más. No, claro que los cobra. La diferencia es que se manda con una contracuenta que se llama igual cuentas por cobrar, pero de años anteriores. ¿Ok? Entonces, eso prácticamente, en resumen, es el mecanismo de lo que ocurre con las cuentas por cobrar. ¿Ok? Sin embargo, la clase agradeceré igual que revise, en este caso, bien sea por la guía que la tenemos aquí, o mucho mejor si la revisión la hace directamente en la normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que no sé acá según el índice dónde estará, ¿no? Tendríamos que buscarla. Veamos si me regresó el retorno, me regresa. A ver, miremosla acá donde aparece en el caso de las cuentas por cobrar acá, en la normativa como tal, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no? Está en la página 138 y en este caso corresponde a la norma técnica número 6, ¿ok? Bien. Déjenme ir acá. Bien, ¿a quién le di inversiones financieras? A nosotros, profesora. Lastra. Ya. Bueno. Bueno, Lastra, ya. Sigan, vayan siguiendo ustedes. Déjenme ponerles aquí en el cuadrito que recién ahorita estoy poniendo. 57. Nos tocó la norma 7, inversiones financieras. En la norma 7 de inversiones financieras vamos a hablar sobre el alcance. Esta norma determina el criterio para el riesgo de inversiones financieras en la contabilidad gubernamental. El rol de la información financiera de la compañía es proporcionar información sobre el desempeño, la posición financiera y los cambios de la posición financiera de una empresa que sean útiles para una amplia gama de usuarios a la toma de decisión económica. Esta norma establece también criterios para la utilización de los excedentes de caja en los recursos estimados en las proyecciones presupuestarias para inversiones en títulos, valores y préstamos. Por lo consiguiente, en las aplicaciones de excedente de caja están conformadas por disposiciones de fondos deducidos, los requeridos para redimir obligaciones inmediatas. Se podrá aplicar transferirmente en operaciones en documentos fiduciarios de fácil conversión, siempre y cuando se tengan la facultad legales para efectuar dicho tipo de transacción. En las inversiones financieras también tenemos lo que son los reconocimientos. Se denomina reconocimiento del proceso de incorporación en el estado de situación financiera, o en el estado de resultado integral.
de un hecho económico que cumpla con la definición del elemento correspondiente, cuyo valor se pueda medir con fiabilidad y cuyo ingreso o salida de cualquier beneficio económico. Dentro de esto intervienen las inversiones en títulos y valores. Las inversiones en títulos y valores son documentos fiduciarios con las características de depósitos a plazo, acciones, bonos u otros instrumentos de igual naturaleza, efectuado con la finalidad de lucro, ánimo de control o cualquier otra causa, sujetos a restitución en la condición pactada en los respectivos convenios, contratos o de acuerdo con las prácticas comerciales existentes en el país. Se podrán efectuar siempre y cuando las disposiciones legales lo permitan en el presupuesto institucional del respectivo ejercicio fiscal. Se haya asignado recursos para dicha finalidad. A la fecha del vencimiento de los documentos de inversión o al momento de adoptar la decisión de su recuperación total o parcial, el monto respectivo se lo trasladará a la cuenta 11327, cuentas por cobrar, recuperación de inversión, y se definirá la contracuenta correspondiente de entre las alternativas que tienen los subgrupos 121 y 122 de inversiones temporales y permanentes. Dentro de esto tenemos lo que son inversión en préstamos. Las inversiones en préstamos son créditos monetarios otorgados a terceras personas, naturales o jurídicas, entregados en uso de las facultades legales que lo permitan y sujetos a restitución en las condiciones pactadas. En los respectivos convenios, contratos u otra documentación de igual naturaleza se podrá conceder siempre y cuando el presupuesto del respectivo ejercicio fiscal consten asignaciones para dicho propósito a la fecha del vencimiento de la inversión en títulos y valores, de las inversiones en préstamos y anticipos o de las cuotas pactadas en el monto de dicho movimiento. Se trasladará a la cuenta 11327, cuentas por cobrar de recuperación de inversión, y se definirá la contracuenta correspondiente de entre las alternativas que tienen el subgrupo 123 de inversiones en préstamos anticipados. Las rentas de inversiones. Las rentas de inversiones generadas por las inversiones financieras realizadas según lo prescrito en estas normas, sea por concepto de interés, comisiones, reajustes u otras causas, serán monetarios. En la cuenta por cobrar renta de inversiones y multas se debitarán en la cuenta correspondiente entre las opciones existentes dentro del subgrupo de ingresos, rentas de inversiones y otros. Se registrarán en la cuenta 11317 como en el haber, cuentas por cobrar por rentas de inversiones y multas, y en el debe. Y en el haber, en la cuenta 12607, deudores financieros no recuperables. Ya, los deudores financieros comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados en la gestión pública, no incluidos en las agrupaciones de años anteriores. Su recuperación se contabilizará debitando la cuenta del subgrupo cuentas por cobrar y acreditando la cuenta del subgrupo deudores financieros. Ya, se debitará la cuenta 11327, cuentas por cobrar, recuperación de inversiones, y se acreditará la cuenta 12607, deudores financieros. Ya, los activos diferidos. Comprenden las cuentas que registran y controlan los gastos que por sus características se devengan con la recepción del servicio o se amortizan en el tiempo. Se estabilizarán debitando la cuenta del subgrupo activos financieros, acreditando la cuenta del subgrupo cuentas por pagar. Ya, se
Se evitará la cuenta 11253104 activos financieros y contra la cuenta 21377 cuentas por pagar otros gastos de inversiones. Ya. Tenemos la medición, en la medición posterior, las bajas de inversiones financieras. Ya. Las bajas de inversiones financieras por recuperación del vencimiento de una inversión. Ya, en este caso, a la fecha del vencimiento de los documentos de inversión o al momento de adoptar la decisión de su recuperación total o parcial. El monto respectivo se trasladará a la cuenta por cobrar recuperación de inversiones y se acreditará cuentas de inversiones financieras respectivas. Ya, en este caso es cuando se da por finalizado el contrato de inversión. Ya, en este caso podemos... Ya, inversión ahora. Ya, se debitará la cuenta 11317, cuentas por cobrar de renta. No, esta es la mía. Bueno, Ya, yo no entiendo esos asientos. Sigue, te escucho. Ya, por condonación de los derechos sobre el mismo. Si se condonan los derechos de una inversión financiera, se reconocerá el gasto en los resultados del ejercicio. Ya, profesora. Ya, esos asientos son tuyos, ¿no? Esos que están ahí. Sí, yo los saqué bueno, los hice con relación al catálogo. A ver, el primero que está ahí sí tiene lógica. El 113.17 está confrontándose con un 62 que es ingreso. El segundo también tienen que haber notado en el catálogo general que en el caso de las inversiones financieras aplica para las dos partes, es decir, la misma cuenta, tanto para ingresos como la misma cuenta para egresos, según el clasificador. Ahí está bien, esto sí los comprendo. El otro es que no entiendo, el otro que me pusiste ahí. El primero, ya, me sigues hablando igual de la recuperación de las inversiones financieras, pero ¿cuáles, en este caso, los deudores financieros? ¿Cuáles del grupo de deudores financieros? Cuentas por cobrar de recuperación de inversiones. No, pues así está bien, perfecto. Yo entiendo la cuenta por cobrar que tienes ahí, pero yo lo que te estoy preguntando aquí en este asiento, ¿por qué y cuáles contradeudores financieros? O sea, ¿cuál de ese grupo de deudores financieros? Porque tú me la estás poniendo ahí. Mira lo que tú me estás poniendo ahí, pues me dices entiendo que es una 126.07, ¿verdad? Así sería. Sí. Ya. 124 son, ¿verdad? 124. ¿Verdad? Según el catálogo, ¿no? Revisa el catálogo para que te des cuenta, pues 124. Ok, listo. ¿Cuál es, por ejemplo, ahí, en el caso de deudores financieros? $124, así es. ¿Qué te dice la norma ahí? ¿Por qué su registro nos indica la norma con los deudores financieros? Ay.
Es que esas imágenes de ahí no las iba a usar, solamente iba a usar las primeras dos. No, pero está bien, Bonnie. Es que la norma te dice, también te orienta que hay un registro con deudores financieros. Yo me imagino que esa fue tu intención, ¿verdad? Ubicar en función de lo que te dice la norma. Está bien. No, más bien debiste haberlas utilizado en función de, si es que me estás siguiendo la secuencia de lo que dice la norma, perfecto. Bueno, sigan, yo explico ya mismo. Sigan. Siga, compañero. Ya, profesora, yo le voy a hablar sobre los castigos de acuerdo con las normas legales vigentes. Esto nos dice que el castigo se dará cuando se hayan agotado todas las instancias administrativas y legales de cobro. Y también se haya cumplido con todo lo que son los procedimientos establecidos en la norma legal vigente. También dice que se estabilizarán debitando de la cuenta de su grupo actualizaciones y ajustes y también del deterioro acumulado de inversiones financieras correspondientes y acreditándolas también como son en las cuentas de inversiones financieras que correspondan. Ya. Aquí tengo un ejemplo sobre la temática. Por ejemplo, por la compra de bonos del Estado cuyo valor nominal es de 7.500, se supone que se obtiene un descuento de 800. La diferencia se constituirá al ingreso efectivo que habrá que realizarse como se indica a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es las cuentas por pagar de inversiones financieras, que está denominada con ese, así se denomina. Y el código 21387. Aquí nos dice que ya pues en el debe se ponen los 7.500, o sea, y se restan lo que es los 800 y va en la banca central lo que es la diferencia, que es 6.700, ya restándolo. También también le voy a hablar sobre la por transferencia de las inversiones financieras. Dice que si se transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, se deberá dar de baja, debitando de la cuenta de su grupo, actualizaciones y ajustes, y también acreditando lo que es cuenta de inversión financiera que corresponda. También tenemos un pequeño ejemplo aquí, que nos dice, digamos, en otras transacciones de ocurrencia muy eventual. Este es el que se realiza para acceder a lo que es los préstamos o a entidades del régimen seccional autónomo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es... Si la norma mismo te está diciendo, te orienta y te dice cuál es la cuenta que debo ubicar. Por ejemplo, ahí cuál sería la cuenta que tú tomarías de su grupo de actualizaciones y ajustes. En el ejemplo que estás explicando. Tú ahorita acabaste de hablar lo que te dice la norma con relación a la transferencia de las inversiones financieras, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya. Estamos claros, diga. Sí. Ya. Esa norma, ahí te dice cuál es el registro que yo debo de realizar, ¿verdad? Y la norma te está indicando ahí que se debita la cuenta del subgrupo de actualizaciones y ajustes. ¿Cuál sería en este caso la cuenta que yo debería de utilizar ahí? Es que los asientos que me estás mostrando ahí no guardan relación con lo que me estás mencionando. Lo que tú me estás mencionando es correcto, Lastra, ¿sí? Es muy correcto porque la norma sí lo manda, sí lo dice. Pero no está en armonía con lo que me has puesto ahí en los asientos. Tú mismo estás diciendo, a ver, vuélveme a decir lo que me dijiste. Escúchate, por favor, tú mismo lo que acabas de decirme. Vuélveme a decir qué ocurre con las transferencias de inversiones financieras. ¿Qué ocurre? Sí, no me expliques todavía el asiento, solo dime lo que hace poquito mencionaste. Tú lo dijiste hace poquito, repítelo. Ya, si se transfieren lo que son los derechos de contractuales a recibir de los flujos en efectivo, se deberá dar de baja, ya, debitando de la cuenta de su grupo, actualizaciones y ajustes. Muy bien. Ya, sigue. ¿Contra qué cuenta?
y acreditando la cuenta de inversiones financieras que corresponda. Listo, ¿ves? Listo, ahí tú ya me estás diciendo cuál es el asiento que tengo que hacer. Ya tomé nota. Tú dices, debitando las cuentas que correspondan del subgrupo actualizaciones y ajustes y acreditando la cuenta que corresponde a inversiones financieras. Vamos por el primero, ¿sí? Vamos a debitar la cuenta del subgrupo que corresponda de actualizaciones y ajustes. Te pregunto allí, porque no está ahí. No son los asientos en función de lo que me estás hablando. Si notas que no son. Si tú revisas el catálogo, pongan por favor su catálogo. Ya, actualizaciones y ajustes, búsquenla, están en una 62. Bajen. Bajen Fullman. 62, pues estaríamos hablando de que, en este caso, de ingresos. Ajustes y actualizaciones, sigan, 62. Siga bajando. No, pues ya estamos en ingresos, dele para abajo. Ahí ya alcancé a ver que decía impuestos. Despacio. Ya, sigan. Pero no está, ahí está. Muy bien. Ahí tenemos, Lastra, lo que me acabaste de mencionar. Diga, debito del grupo que corresponde a actualizaciones y ajustes. Entonces, ejemplo, Lastra. Si es inversiones financieras, ahí tienes 629.55.02. ¿Sí o no? Listo. Sí. La contracuenta de lo que te anoté es acreditando al grupo de inversiones financieras. Ahora sí, regresa a tu catálogo, ¿sí? Donde tenemos a las inversiones financieras. Activo, ¿no? Al 1. Búsquenlas por ahí. Me avisas. Traten de presentarlas para que la clase vea. Ya, súbete hasta activo, anda al 1. Dale, eso está casi al inicio. Ya, baja por favor, busquémosla. Sigue, baja. Y ahí están. Ahí sí. Entonces, cuando te dice que es al grupo que corresponde, tú puedes utilizar según corresponde el tipo de la inversión. Si son inversiones temporales, si son depósitos a plazo en moneda de curso legal, pues agarras la que dice ahí, que es la 121.0103. Si fuera, por ejemplo, en este caso, inversiones en título por bonos del Estado, agarras la que corresponde. ¿Me explico? ¿Ok? Para ti, para toda la clase, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el asiento que la norma me está mandando a hacer, ¿ya? Si yo solamente aplico lo que me dice la norma, nada más, ¿sí? Busco, la norma me dice, tiene que buscar tal cuenta en tal subgrupo, agarra su catálogo y busca ahí donde corresponde. Eso es. Listo, Lastra, muchas gracias. Claro, eso, la verdad. Bien. Mañana es miércoles, ¿no? Vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Les recuerdo, entonces, el día de hoy, los compañeros que antecedieron una palabra en los grupos, pues hemos alcanzado a revisar, en este caso, las normas de el último grupo, inversiones financieras. Nos repitió también el grupo de Palacios, activos biológicos, por ahí llevamos 2. No me olviden, por favor, revisar la norma técnica de cuentas por cobrar, ¿sí? Y también, hasta ahí sería, pues, solamente 3 en este caso, ¿no? No hay más, ¿no? Son 3 que se suman. Hay la última anticipo de fondo, ¿ok? Serían 4, por favor, ¿ok? Listo, con esas indicaciones nos vemos el día de mañana para poder continuar. Antes que me olvide, estas exposiciones entran en el examen, entonces, sugiero, por favor, póngase a leer, a revisar. Si usted tiene dudas, tiene inquietudes, aprovecha ahí en el donde yo escribo y déjenmelas ahí, que cuando yo las vea, yo enseguida daré respuesta a sus inquietudes. ¿Ok? Listo, chicos. En eso quedamos y estaríamos en contacto.
Profesora, la próxima semana ya son exámenes. Ay, mija, sí, según el calendario, a ver, ya les digo la fecha, yo estoy pendiente de eso. Sé que empiezan el día martes, si es que no me falla la memoria. A ver, déjame ver rapidito. Pero ya la próxima semana hay examen. Ya les digo con exactitud. Yo los vi, yo sé que no inicia el lunes. Sí, 27 de septiembre. ¿Cuándo es 27 de septiembre? Martes. Esta semana. Ya, pues martes, pero no sabemos, hay que esperar el horario que diga la facultad qué día nos tocará a nosotros. Pero en todo caso le digo, no se deja acumular, vaya revisando, si tiene dudas me deja ahí en el Classroom, en los espacios mismos que yo les pongo, pónganse a revisar ahí, cualquier cosa me dejan, me doy cuenta y trataré de contestarles de manera oportuna. Bueno, listo, estamos entonces